A lo largo de los años, el cine se ha encargado de mostrarnos diferentes historias con bastantes matices respecto a cada género, y siendo un gran conducto para hacernos sentir alegría, enojo, suspenso y también miedo, mucho miedo. Así es, amigos, en este caso hablaremos del género cinematográfico de terror y sus orígenes y también algunos de sus mejores y principales exponentes. Así que ponte cómodo, porque esto es Claqueta Geek y comenzamos. El género cinematográfico de terror existe como género desde mediados de la década de 1930. En sus inicios, este género estuvo muy influenciado por la literatura gótica de autores como Bram Stoker, Allan Poe o Mary Shelley. El basarse en esta literatura para su creación fue todo un acierto, ya que el cine es el medio perfecto para plasmar todas estas características de la literatura gótica. En cuanto al género, en el cine obviamente una de las características del género de terror es hacer pasar miedo al espectador. Aunque parezca una obviedad, visto desde el punto de vista que hoy en día tenemos, el simple hecho de ir a ver una película al cine adquiere en la actualidad un concepto totalmente diferente al de hace casi un siglo. Mediados de los años 30 del siglo pasado, el ir al cine a pasar miedo era una misión que no todo el mundo era capaz de hacer. Incluso hubo veces que las salas de cine se quedaban medio vacías cuando los espectadores huían, bastante aterrorizados. A pesar de esto, las primeras películas de miedo fueron todo un éxito entre el público, siendo instantánea su aceptación popular y asentándose muy pronto la base del género. Debido al éxito de estos films de terror, algunos estudios, sobre todo de Universal, se percataron del éxito comercial de estas películas y fue aquí cuando comenzó la historia del cine de terror. Desde entonces, los cines se han ido llenando de fantasmas, extraterrestres, vampiros, hombres lobo, demonios, zombies, payasos asesinos, gore, torturas, animales viscosos, brujas, entre otros. Tramas que giran en la aparición de una fuerza maligna que aterran a los protagonistas y estos deberán luchar contra las adversidades para lograr salvarse. Con el paso de las décadas, el género ha ido evolucionando, surgiendo numerosos subgéneros del cine de terror, como el terror de ciencia ficción, el slasher, películas de zombies y el cine gore, entre una larga lista de otros subgéneros. Como ya lo hemos mencionado, los antecedentes del cine de terror provienen de las novelas de terror. Además de estas que nacieron en la segunda mitad del siglo XVIII, anteriormente ya había una tradición por los cuentos de miedo pasados de generación en generación, una tradición muy desarrollada en las culturas rurales de todo el mundo. Si nos vamos estrictamente al ámbito cinematográfico, podemos afirmar que la primera película de la historia fue también la primera película de terror, y estamos hablando del film de los hermanos Lumière, La llegada del tren a la estación de Ciudad. Esta película, a pesar que no fue precisamente una cinta de terror, en ese entonces obviamente causó gran terror en los espectadores, ya que el cine era un invento nuevo y al ver el tren que se acercaba, el público creyó que se iba a salir de la pantalla para arrollarlos. Y es por eso que en esta cinta el cine está ligado al terror desde sus inicios. Posteriormente, casi al mismo tiempo que los hermanos Lumière, sería Georges Méliès quien explotaría también el cine de terror en su película La Mansión del Diablo en 1896. Un film de 3 minutos donde un diablo acosa a unos visitantes. Aunque generaban bastante miedo al público de esa época, todas estas películas eran comedias y han sido calificadas por comedias de terror por los historiadores del cine. Visto el éxito de esta película, Méliès siguió experimentando con las películas de miedo como Una noche terrible de 1896, que cuenta la historia de un hombre que termina luchando contra una araña gigante. Y también su película Una posada hechizada de 1897, que cuenta la historia de un huésped de un hotel que es atormentado por una presencia invisible.
De Francia pasamos a Japón, donde en 1898 una compañía de cine japonés llamada Konishi Honten lanzó dos películas de terror, ambas escritas por Eijiro Hata. Estas fueron Shinin no Sosei, cuya traducción sería Resurrección de un cadáver, y Bake Hiso, Hiso el espectro. España también fue otro de los países donde se impulsó la temática del terror gracias a Segundo de Chomón, que produjo muchas películas llenas de trucos e ilusiones ópticas siendo comparado con Méliès. Entre sus obras famosas se encuentran Satán se divierte, de 1907, La casa encantada, también de ese mismo año, que es considerada como una de las primeras representaciones cinematográficas de una casa encantada. En Italia, la película más importante que experimenta con el terror fue el film épico mudo El Inferno, en 1911, basada en el infierno, el primer cántico de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Sigue siendo por muchos estudiosos la mejor adaptación cinematográfica de El Infierno y de cualquiera de las obras de Dante hasta la fecha. Otra película importante para la historia del cine de terror fue Nosferatu, del año de 1922. La cual fue la primera película sobre vampiros, una adaptación no autorizada de la novela de terror gótica de Bram Stoker, Drácula. En el año de 1923, Universal Pictures empezó a producir películas con elementos terroríficos y góticos. El protagonista de casi todos estos films fue Lon Chaney, que pronto se convirtió en un referente del cine de terror cinematográfico gracias a sus vanguardistas maquillajes y su talento. Los tres íconos tenebrosos de su filmografía son El jorobado de Notre Dame, El fantasma de la ópera y Londres después de medianoche. Hablando de la primera película, que fue El jorobado de Notre Dame, en este film Lon Chaney sorprendió al mundo con su actuación y caracterización como el jorobado Quasimodo, y en la imagen podemos ver el motivo por el cual impresionó a todo el mundo. 2 años después, en el año de 1925, Chaney protagonizaría El fantasma de la ópera, la cual se considera una de las mejores adaptaciones de la novela de Gaston Leroux y también una de las mejores interpretaciones de Chaney. En los años 30, Universal Pictures continuó produciendo películas basadas en la literatura de terror gótico y sentó las bases de lo que pasaría a ser el género cinematográfico de terror. En esta década, el estudio produjo varias películas con los monstruos más icónicos de la historia de cine: Drácula, Frankenstein, La momia, El hombre invisible y El hombre lobo. Universal creó un monopolio realmente gigante en la corriente principal de películas de terror, produciendo estrellas como Bela Lugosi y Boris Karloff, y recaudando grandes sumas de dinero en la taquilla en el proceso. El 14 de febrero del año de 1931 dio otro giro en la historia del género cuando el estudio estrenó su primera adaptación cinematográfica de Drácula, el año de 1931. Dirigida por Todd Browning y protagonizada por Bela Lugosi como el Conde Drácula, el papel más emblemático de este actor. Ese mismo año se estrenó otra película de éxito con Frankenstein. La película fue dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff como el monstruo de Frankenstein en uno de sus papeles más icónicos. Este film fue un éxito tanto de público como de crítica y fue seguida por múltiples secuelas como La novia de Frankenstein, que al igual que la original de 1931 fue dirigida por el mismo director y protagonizada también por Boris Karloff como el monstruo. En el año de 1933 el estudio estrenó otro personaje icónico y clásico de la ciencia ficción de terror, El hombre invisible. Este film fue dirigido por James Whale y tiene como protagonista a Claude Rains. La película se basó en la novela de ciencia ficción del mismo nombre publicada en el año de 1897. Los años 30 fueron la época dorada de los monstruos. De hecho, a esta etapa de cine de terror se le conoce como los monstruos de Universal, y ahora podemos ver el motivo por el cual se le denominó de esta forma. La lista sigue larga acerca de películas de terror que marcaron la historia en la pantalla grande,
y por supuesto no dudes una segunda parte de este video. Por favor, no olvides darle pulgar arriba y compartir con tus amigos, ya que esto nos ayudaría a seguir creando contenido como este.